A lo mejor el narrador fala en castellano, y en la menor de los casos. La mayoría de los casos, el propio narrador también usa las palabras en asturiano, los diálogos también van en asturiano, reproducidos, y aunque en la conocencia que tienen de la lengua no hay una conocencia muy estructurada, muy sistematizada, incluso el propio autor duda, unas veces escribe como, otras veces como, unas veces mezcla el castellano, otras veces el asturiano, pero la verdad es que si repasamos todos los escritores, notas primero una conocencia muy grande del vocabulario y una conciencia lingüística muy fuerte en todos ellos, y un deseo precisamente de sacar la lengua hacia lo literario y reflejar la lengua en esos noveles, en esos cuentos de ámbito costumista. Y no solo eso, sino reivindicarla en el sentido de que la lengua no aparece, aunque lo pensemos, como un elemento diglósico de les vaques, del cuchu, de lo prove, sino todo lo contrario. La mentalidad de los cuentistas, costumistas, llega a hacer ver cómo la lengua y los elementos populares del pueblo, del ganado, de los pastores, de los pescadores, no tienen elementos, digamos, para avergonzarse, sino que tienen elementos donde estaba lo auténtico, la autenticidad del pueblo, los elementos auténticos que forman la identidad del pueblo. Y era también una carrera para ir buscar las esencias, los regaños, la costumbre, la tradición, la identidad. Entonces eso es como en muchas narraciones, cuál hay en la psicología del campesino. Y muchas veces vemos como el campesino realmente comportase de una manera sabia, noble, elegante y digamos como dando la idiosincrasia campesina, la sabiduría popular, y eso el autor refleja una filosofía no de denigrar esas clases populares ni a la lengua, sino todo lo contrario, de hacer ver que esa filosofía popular campesina y una filosofía sabia y de la que hay que sentirse orgulloso, ¿no? Eso notas en muchos de los cuentos. Vamos a los autores. Pereda es precisamente el primero, y la obra de Pereda merecería toda una conferencia aparte, ya os lo digo, simplemente mencionaré Pereda, pero Pereda habría que hacer una conferencia entera solo de la literatura, de la lengua en Pereda, porque fue un autor muy importante, dominaba mucho la lengua, y si bien que él usó en la literatura en castellano, usando muchas palabras en asturiano y muchos diálogos enteros en asturiano, fue muy importante porque marcó un camino que otros muchos imitaron. Y también imitaron la costumbre de Pereda de amistar vocabularios al final de las novelas, para que eso sirvió también mucho como instrumento de aprendizaje de la lengua, como medio didáctico de aprender la lengua. Vemos que las novelas de Pereda vendíanse mucho por Madrid, por Barcelona, y el público de Pereda llega a la sede de Madrid y de Barcelona. Entonces él tenía que amistar los vocabularios al final de las novelas, metía los vocabularios dentro de las novelas y los diálogos en asturiano. Es decir, que la postura de Pereda, a ver, pueden pensar que él utilizaba menos el asturiano que otros, como Manuel Llano, que llegan más sistemáticos utilizando la lengua, pero y que la proeza de Pereda fue muy grande, porque esos noveles no quieren para vender para el círculo de Santander o de Torlavega, sino que los noveles vendíanse en Madrid como bestsellers. Entonces, él metía un poco como cazador, digamos que el conocimiento de la lengua y es mucho mayor de lo que nos da a ver leer Sotileza o Peñas Arriba o las novelas donde nos aparece tanto vocabulario que si recopilamos todo el vocabulario de Pereda nos pueden salir más de 1000 palabras o 1500 palabras que usa todo un diccionario que utilizó Pereda, José María de Pereda, en esos novelas y en una gran producción. Pasamos de Pereda y vamos a otro autor que quiero que conozcáis, José Díaz de Quijano. Él nació en 1830 y fue escritor también de literatura costumista, fue amigo de José María de Pereda, incorpora también elementos de folclores, escribió una novela, Panollas, quizá la obra más representativa como escritor. En esta novela, el autor hace referencia a Cunillas, apareciendo en ella abondos rasgos lingüísticos del asturiano montañés. Los finales en U, los pliegues vocálicos en I, son más bien escasos, juenti. Usa la aspiración de la F de manera sistemática, ajuera, jartá, si juega, jue. Contiene el grupo MB, lambión, lambele, cambera, asigna como resultados L del tipo acaldar. También suprime la L de los infinitivos, oíte, pele,
aguardaos, quitaos, acostaos, montale, revirase, ponese. Y también emplea formas verbales simples como compuestes. Vístele, y también usa le he visto, propios del asturiano y del castellano. Usa también el pronombre atuno vos, aguardaos, quitaos, vosale, no vos lo decía yo. Y suele posponer los pronombres desde el verbo. Vístele, pónese, encontréle, píjeme, arrímase. Díaz de Quijano utiliza también expresiones de afecho asturianes, dentro de un vocabulario muy valioso. Escomienza, el prove, la borona, sayar, aserar, tocha, el aquel, ser quien ha, estarse, en el sentido de entretenerse, y además del consabío sufijo uku, también usa el sufijo in, golosín, corderín. Amos de Escalante, y otro autor también famoso por la escritura en castellano, que escribió también una novela titulada Ave Stella Maris. En esta novela utiliza mucho vocabulario asturiano. Incluso dedica notas a pie de página para explicar el significado de la palabra hinojo, asturiano finoyu. Dice que es modismo de la pronunciación montañesa la aspiración de la H. Él explica en una pie de página la aspiración de esa palabra, en eso de esa novela. Una novela que escribió en castellano, pero usa algunos elementos asturianos. Posposición del verbo, piérdense, habrale, traídole, llevábaselos. Pérdida de la R del infinitivo, dáselo, lijalos. Uso del pronombre vos, yo vos digo. Uso del gerundio más preposición, enfaltando. Formas verbales de tipo diz, tien, bien. Y vocabulario asturiano montañés, como esborregase, borona, arreguñar, melecina, puntos suspensivos. Esto es una muestra, no hay un estudio sistemático de todas las palabras, sino simplemente hay un ejemplo que pongo un poco para ilustrar. Pero bueno, hay muchos más ejemplos. Merecería evidentemente cada autor un trabajo completo para decir, bueno, la lengua asturiana en tal autor, ¿no? Porque realmente hay mucho campo ahí para analizar. Simplemente son esbozos de cada autor. Gumersindo la Verde no escribió en asturiano. Sin embargo, fue una figura muy importante. Él propuso una academia de la lengua bable, una cátedra de bable en la Universidad de Oviedo. Y él estudió, hizo un vocabulario del asturiano oriental, hizo un trabajo lingüístico muy importante, y la Verde fue un poco, era un poco también el líder, un poco espiritual del grupo de Santander, de los intelectuales, de los periodistas, y era un poco el maestro. Fue maestro de Marcelino Menéndez Pelayo, que es un poco el sabio de los sabios. Marcelino Menéndez Pelayo reconoce que su maestro fue Gumersindo la Verde. Entonces, una figura muy importante, Gumersindo la Verde, que él escribía, básicamente él un ensayista, y un filósofo, y un profesor, y un poeta. Él no se dedicó a la literatura costumista, quizá por eso no desarrolló una literatura en asturiano, pero tuvo un interés por la lingüística muy grande. Y fue muy importante en el desarrollo lexicográfico posterior de los vocabularios. Él hizo los apuntes lexicográficos sobre una rama del dialecto asturiano, el dialecto asturiano, la mitología popular asturiana. O sea, son ensayos que han publicado en castellano siempre sobre la lengua, y también contribuyó a poner de moda todo el fenómeno costumista, lingüístico en Santander, que se convirtió realmente en una moda muchos autores. Estamos Gumersindo la Verde, que hay mucho que hablar, como veis. Juan González Campuzano y Gutiérrez, nació en Sopeña en 1860. Fue uno de los cuentistas más característicos de Asturias de Santillana, escribiendo y publicando los orbellatos en las páginas de periódicos y revistas. Firmado por nomatu de Juan Sierra Pando. Trabajó muchos periódicos. Una característica de la lengua empleada por González Campuzano y el piese en u, que se fa siempre generalizado. O sea, él generaliza siempre los pieses masculinos en u. Algunas veces usa incluso hiperasturianismos. Piensa, por ejemplo, palabras como callaus, condenaus, quietus, ellos, como que. Pero esto es una característica también que usaban los asturianos del Oviedo, de aquí los otros también pensaban incluso los plurales. ¿No? Había ahí una definición en el uso de la U en los plurales, ¿no? En esa época. También utiliza generalmente la F aspirada en un uso extensivo, o sea, no es esporádico, sino que sistemáticamente usa la F aspirada. Jayón, jaragán, jasta, jatera, jinoju, jisu, jorku, josku, joya, joyu, juerza, jurgar, juriacán, juriacu, jusu.
Sin embargo, las palatalizaciones no es tan abundante. Yampa, yeza, yosa, yabeliza, ñul. Y usa también apóstrofos incluso. Pal, da, lacabo, tapreciu, común, sacabau. O sea, usa incluso apóstrofes.